Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Por si no me conocéis, yo soy Mary y estoy por aquí haciendo vídeos de motivación de limpieza, decoración del hogar, así que si te gusta este tipo de contenido no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo. En el vídeo de hoy voy a compartir con vosotros unos tips para que vuestra casa huela súper bien, pero antes de comenzar me gustaría aclarar que es importante tener unos buenos hábitos de limpieza. Una casa sucia no puede oler bien, es importante que limpiemos nuestra casa, es importante ventilar todos los días para renovar el aire, mínimo 10-15 minutos, si queréis más perfecto, pero al menos durante ese tiempo. Y es importante también lavar regularmente los textiles de nuestro hogar, fundas de cojines, mantas, sábanas, cortinas, porque muchas veces los textiles son los causantes de los malos olores. Dicho esto, vamos a comenzar con los tips, así que poneos cómodos y dentro vídeo. Para el primer tip vamos a utilizar una toallita de estas perfumadoras para la secadora. Estas en concreto son de Mercadona, que creo que las han retirado. La manía esta que tiene Mercadona de dejar de hacer las cosas, pues bueno. A mí me gustan bastante, ya se me están acabando y me parece que también hay de la marca Lenor y de la marca Flor Elixir creo que se llaman. Os lo intentaré dejar en el escaparate de Amazon por si os interesa. El tip consiste en coger una toallita y meterla por dentro de la funda del cojín, tal como estáis viendo en el vídeo. Otra de las cosas que me gusta utilizar para que mi casa huela bien es un eliminador de olores. Este en concreto es de Mercadona, pero tenéis un montón de marcas en el mercado. Una de las más conocidas es Febreze, no sé si os suena. Este para mí es una imitación al Febreze y es prácticamente igual, pero está mucho mejor de precio. A mí me gusta pulverizar por el sofá, por la cama, por las alfombras, incluso por las cortinas. Y lo que más me gusta de este tipo de productos es que no solamente camuflan los malos olores, sino que los neutralizan y los eliminan. El siguiente tip es para que el cubo de basura no huela mal. Yo lo que hago cada vez que voy a cambiar la bolsa es limpiar bien el cubo por dentro con este desinfectante de la marca Lysol que huele súper bien. With colors, and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today, and I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing in the trees. Una vez está el cubo bien limpio por dentro y antes de poner la bolsa nueva, cojo un par de discos de estos de algodón y les pongo algún aceite esencial o ambientador concentrado. En este caso tengo este aceite esencial de limón que me gusta muchísimo porque da una sensación de limpieza. Y luego tenéis el ambientador concentrado Foresan que lo venden en Mercadona. Yo hoy le voy a echar unas gotitas del aceite esencial de limón, que como os digo me encanta porque huele a limpio, y los ponemos en el fondo del cubo de la basura. Seguidamente ponemos la bolsa, en este caso las bolsas, porque ya sabéis que yo siempre pongo doble bolsa, me gusta más porque de esta manera la basura no gotea y me da la sensación de que protege mucho más el cubo. So I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. Para el siguiente tip vamos a necesitar una bolsita de estas de organza que las venden en cualquier bazar y perlas de perfume para la lavadora de la marca Lenor, que son mis favoritas y me encantan. Vamos a coger unas poquitas de perlas, más o menos la cantidad de un tapón, como estáis viendo en el vídeo, y vamos a meterlas dentro de la bolsita.
Este truco a mí me encanta, es uno de mis favoritos, huele un montón y lo mejor de todo es que la bolsa la podéis poner donde vosotros queráis. Podéis meter la bolsita dentro de un cajón o incluso colgarla de una percha dentro del armario para que toda vuestra ropa huela súper bien. Otra forma de aromatizar vuestro hogar es utilizar un difusor de aromas. Yo este lo tengo en el recibidor porque al vivir en un piso pues muchas veces se filtran olores de la escalera o de otros vecinos que cocinan por la puerta de la entrada y la verdad es que a veces el recibidor coge un olor un poco extraño y diferente al resto de mi casa, así que me gusta utilizarlo a ratitos, tampoco lo tengo siempre encendido. Pero bueno, le he hecho unas gotitas además de aceite esencial de limón, que como os he dicho antes da una sensación de frescor y de limpieza increíble. Además de ser bonitos, tienen luz y creo que dan un ambiente muy acogedor. La mayoría de ellos, como el mío, se pueden programar para que se paren solos en 1 hora, 2 horas o 4 horas en el caso del mío. Las velas aromáticas son otra forma de hacer que nuestra casa huela bien. Ya sabéis que yo soy la loca de las velas y mi favorita es esta de vainilla de Mercadona. Calidad-precio creo que están súper bien. Y lo que más me gusta de estas velas es que se van consumiendo por igual y no queda restos de cera en el vaso. Luego también os he querido enseñar esta vela de calabaza que compré en Amazon el año pasado. No os puedo dejar el enlace porque está súper agotada, pero esta vela es un sueño de vela. Huele, ojalá pudierais olerla desde aquí, de verdad os lo digo que os la comeríais. Lo malo de esta vela es que creo que para el precio que tiene, fijaos en la cera, se van quedando todas las paredes de la misma vela llena de cera y creo que es un desperdicio, la verdad. Pero bueno, es muy bonita y la verdad es que me encanta y la volvería a comprar, aunque es bastante cara, pero la volvería a comprar una y otra vez. Otro punto importante para que nuestra casa huela bien es mantener el fregadero siempre limpio, ya que es muy fácil que se creen malos olores si lo tenemos sucio y lleno de comida. También es importante que de vez en cuando limpiemos el desagüe en profundidad. Para ello yo lo que hago es tirar 2 cacitos de bicarbonato por el desagüe y seguidamente le añado 1 taza de vinagre de limpieza. Una vez hecho esto, lo dejamos actuar entre 10 y 15 minutos y después le tiramos agua caliente. La verdad es que este truco va genial para eliminar el mal olor de las tuberías, que es muy desagradable, y no solamente lo podéis utilizar aquí en el fregadero, yo también lo utilizo en el baño, incluso en el desagüe de la ducha. Y si ya queréis que la zona del fregadero y la cocina huelan súper bien, solo tenéis que tirar por el desagüe unas gotitas de este ambientador concentrado de la marca Foresan o cualquier otro de vuestra preferencia. El siguiente tip es para que vuestro baño huela súper bien y consiste en echar unas gotitas de aceite esencial en la escobilla del inodoro. También en la base donde la ponemos. Yo estoy utilizando el de limón porque es el que tengo ahora y es el que más me gusta, pero podéis usar el que queráis.
También existe este tipo de ambientador en spray. Este en concreto es el Cherry Blossom de Muy Mucho. Este huele increíble, de verdad. No sé si habéis ido alguna vez a las tiendas Muy Mucho, pero la tienda huele a esto. Es el ambientador que utilizan. Y lo tienen en diferentes modelos. Tienen también el Mikado, que es el típico ambientador de varillas. Este en concreto es para renovar y refrescar el aire. No es específico para textiles. Creo que tienen uno que sí, pero este es para el ambiente. Pero estoy segura de que si lo ponéis a una distancia considerable, lo podéis poner también por los sofás y por las camas y demás. Y un clásico para aromatizar nuestro hogar son los ambientadores eléctricos. A mí me gusta utilizar este de Mercadona, el Dolce, pero hoy en día en cualquier supermercado tenéis una gama inmensa de ambientadores de este tipo, de todos los olores y de todos los gustos. Y para terminar, esto más que un tip, lo considero un hábito muy importante para todas aquellas personas que tenemos animalitos en casa. Y consiste en poner a lavar las mantas, las camas y todas sus cositas con regularidad, porque son focos de malos olores. También es muy importante mantener una correcta higiene del animalito. Bañarlo regularmente, una vez al mes, por ejemplo, limpiarle las patitas cuando volvemos de la calle y cositas así. Yo las camas de mis perritas las meto en la lavadora. Antes me gusta pasarles un poquito el aspirador y os quiero explicar cómo lo hago yo para lavarlas. Me gusta añadir 2 cacitos de bicarbonato en el tambor para eliminar los malos olores. Si tienen alguna mancha les pulverizo quitagrasas y ya directamente las pongo a lavar con mi detergente habitual, que es el de ropa blanca y de color de Mercadona, y en lugar de suavizante utilizo vinagre de limpieza para que se limpien mucho mejor. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os haya parecido entretenido e interesante. Contadme en comentarios si conocíais alguno de estos tips, seguro que la mayoría de ellos sí que los conocíais. Y si hay algún otro tip que no haya salido por aquí y conozcáis, sobre todo dejádmelo también en comentarios porque me encantará saberlo y sabéis que os contesto siempre a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, os mando un besito muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.